Bueno, estamos cerquita ya de comenzar un nuevo año, el 2025, y todos los católicos inevitablemente tenemos la mirada puesta en el año jubilar que va a comenzar. Un año en el que la Iglesia nos va a invitar a vivirlo con esperanza, una esperanza necesaria para conseguir esa renovación de la Iglesia en un tiempo de cambio social y cultural. Y en España hay un lugar donde este 2025 lo van a vivir con especial alegría, y es que en la diócesis de San Sebastián tendrán doble jubileo porque se cumplen 75 años de la creación de la diócesis. Ya tenemos con nosotros a Fernando Prado Ayuso, que es el obispo de esa diócesis. Don Fernando, muy buenas tardes, bienvenido a Iglesia al Día. Gracias, buenas tardes. Estábamos hablando de esperanza, de ese nuevo año. Hace poquito, usted acaba de publicar esa segunda carta pastoral, Jubileo, Luz de Esperanza, y en él apela a la esperanza. ¿Por qué y por qué es tan importante redescubrirla en este tiempo, don Fernando? Bueno, además de que estamos ahora en el tiempo de Adviento, ¿no?, preparándonos para la Navidad, siempre el Adviento es este tiempo de esperanza en que estamos como esperando a la buena noticia del nacimiento de Jesús. Y bueno, en el Adviento significamos eso, ¿no?, de alguna manera, con esa corona del Adviento que va encendiendo las diferentes velas, y así va prendiendo en nosotros un poco, encendiéndose la esperanza. Pero bueno, la esperanza ha sido la llamada que nos ha hecho también el Papa para el próximo jubileo, para que a lo largo del año 2025 pues cultivemos en nuestra vida esta virtud teologal que decimos, ¿no? Cuando decimos que es una virtud teologal, estamos diciendo que Dios tiene algo que ver con todo eso, ¿no? Entonces, bueno, la esperanza no es un mero optimismo humano que uno piensa que, bueno, pues que las cosas van a ir bien, ¿no? No se trata de un optimismo así, podríamos llamar ingenuo, sino en que, bueno, pues la historia, gracias a Dios, no somos nosotros los que la conducimos, sino que los creyentes pensamos que la conduce Él. Entonces, bueno, pues así tenemos puesta en Él nuestra esperanza, no en nosotros y en nuestras fuerzas, sino en la fuerza salvadora que tiene Dios en medio de la humanidad y que se nos ha dado a conocer en Jesús. Por eso, bueno, pues esperamos en Él, esperamos que el amor sea el que guíe, esperamos contra toda desesperanza también, ¿no? Porque tenemos esa tentación de vivir dejándonos envolver por las desesperanzas y por aquellas cosas que en la vida, bueno, pues tiran como hacia abajo de nosotros, ¿no? Don Fernando, en la carta se habla también de un contexto desafiante. En el tiempo en el que estamos viviendo, ¿cómo se detecta eso? ¿Cómo lo ve usted presente a día de hoy? Bueno, pues como se trata también de hacer un discernimiento en el mundo y en el tiempo que nos toca vivir, en nuestro contexto, ¿no? En que hay pues unos signos de los tiempos, podríamos decir así, ¿no? Tenemos que tratar de escuchar la voz de Dios en este tiempo que nos toca vivir y que se nos manifiesta de muchas maneras, ¿no? A través de los acontecimientos que están sucediendo en la humanidad. Podemos pensar en un mundo en el que hay guerras, en una economía que parece que es la que manda en todo, pues todo el fenómeno de la migración, tantas cosas que nos hablan del contexto en que vivimos y que tenemos que aprender a leer eso también como una voz de Dios que nos está hablando a través de estos acontecimientos, ¿no? Y entonces, bueno, pues escuchando esa voz, ¿qué nos está diciendo? ¿Hacia dónde nos está llamando? Bueno, pues ahí queremos descubrir la voz de Dios y dar una respuesta como Iglesia en este tiempo que nos toca vivir, ¿no? Que de eso se trata, de dar una respuesta al momento que nos toca vivir. Don Fernando, hablamos de contexto desafiante, de cambios en la sociedad, pero dentro de la Iglesia, dentro de los cristianos, hay también cambio, ¿no? Porque hay debilidades, pero también hay fortalezas. Ciertamente, ¿no? Pues en cualquier análisis que nos propongamos hacer, descubriremos siempre debilidades, descubriremos fortalezas, descubriremos oportunidades, descubriremos también pues, amenazas que nos vienen de fuera, ¿no? Es lo que hace cualquier empresa humana también que se proponga hacer un análisis de la situación para dar una respuesta
a la situación, ¿no? Pero nosotros lo hacemos no solo como una empresa humana, sino que lo hacemos desde la fe y con la confianza de saber que el Señor camina a nuestro lado, que nos acompaña, y por eso, bueno, pues podríamos decir que las debilidades son menos debilidades cuando está el Señor en medio, y las fortalezas pues se sienten fortalecidas cuando también ponemos en Él nuestra confianza, ¿no? De manera que afrontamos el futuro con confianza, con la confianza puesta en que Él es el que está más interesado en llevar sus planes adelante. Nosotros colaboramos con Él y hacemos lo que podemos, pero pues descubrimos en la realidad nuestras debilidades, pero también pues muchas fortalezas, ¿no? Y gracias a Dios, fortalezas no faltan, no las suficientes como para no dejarnos atrapar por ese derrotismo o esa desesperanza de la que estábamos hablando. Don Fernando, le pregunta también Julio Llorente. Buenas tardes, don Fernando. Se refería usted a un contexto desafiante, y yo lo que me pregunto es cómo debemos estar los católicos en este contexto. ¿Cuál es nuestra misión en este contexto concreto? En cierto modo es la misma que la de los católicos de todos los tiempos, pero es verdad que nuestro tiempo, nuestra época, tiene unas características, unos rasgos específicos. ¿Qué actitud deberíamos adoptar los católicos en este tiempo que algunos juzgan como especialmente hostil para nosotros? No, pues yo lo primero que diría sería que los creyentes, los católicos, tenemos que fortalecer nuestra vida de fe. Como decía Santa Teresa de Jesús, a tiempos recios, amigos fuertes de Dios. Y ser amigo fuerte de Dios significa poner nuestra confianza en Él y no en nosotros. Sé que esto es un poco difícil de explicar quizá, pero no puede ser de otra manera. Es decir, nosotros somos creyentes y eso es lo que hace que seamos diferentes de los que no tienen esta confianza o viven en esta esperanza. ¿Y cuál es la tarea como cristianos? Bueno, pues siendo hombres y mujeres fuertes, arraigados en Dios, ¿no? En amigos fuertes de Dios, pues vivir nuestra vida cristiana desde la sencillez, con la profundidad que da el vivir arraigados en el Señor y siendo testimonio de este evangelio en el que creemos, ¿no? Yo creo que hoy la vía de la evangelización es el camino del testimonio y además podríamos decir así, de un testimonio paciente, ¿eh? Hay que tener paciencia, el que actúa es Dios, no nosotros. Y Dios ya sabe lo que hace. Tenemos que vivir con esa confianza, ¿no? También poniendo lo mejor de nuestra parte, pero sin angustiarnos pensando en que somos nosotros los que llevamos su obra adelante. La obra es de Él y Él sabrá poner lo que a nosotros nos falte. Hablaba don Fernando de cómo actuar, como le preguntaba Julio, en tiempos de crispación, de desesperanza. En la carta hablaba varias veces y en distintas áreas de renovación. ¿Cómo podemos concretar también la renovación nosotros como cristianos dentro de la Iglesia? Bueno, pues lo que acabamos de explicar, ¿no? Es decir, renovarse significa siempre volver a los orígenes. Es volver a hacer nuevo lo que igual se estaba quedando envejecido. Renovarse significa eso, ¿no? Cuando renovamos una casa, un negocio, o cuando hablamos de renovarse, hablamos de volver a hacer nuevo lo que quizás estaba quedando viejo. Y esto no queda otra a nosotros como creyentes que hacerlo pasar por la sala de máquinas de nuestro corazón y de nuestra propia conversión. Toda renovación significa volver a lo fundamental, es decir, volver a los orígenes y a la vez, como decía hace años una frase del Concilio Vaticano II, ¿no? de uno de los decretos sobre la renovación, en concreto sobre la renovación de la vida religiosa, decía que hay como un doble movimiento, que es volver a los orígenes y adaptarse a los tiempos, ¿no? Entonces, renovarse significa eso, volver a lo fundamental. Volviendo a lo fundamental y desde el discernimiento, arraigados en eso fundamental y en nuestra tradición, adaptarnos a estos tiempos de cambio que estamos viviendo, sin nostalgias del pasado y sin soñar fantasías de futuro imposibles, ¿no? Yo suelo decir mirando con los pies en la tierra, mirando al cielo, y así caminar adelante renovándonos, haciendo nuevo pues este evangelio que queremos vivir, ¿no?
Don Fernando, le pregunta también mi compañero José Antonio Méndez. ¿Qué tal, don Fernando? Le estaba escuchando y efectivamente la confianza es todo lo contrario, o desde luego no es exactamente lo mismo que el optimismo así sin más, ¿no? Pero según le estaba escuchando, a la hora de encarar el futuro con esperanza, hablamos de tratar de adaptarnos. Claro, esto también corremos el riesgo de licuar el mensaje del Evangelio para hacerlo, pues digamos, más amable a los tiempos en los que nos movemos. ¿Cómo podemos permanecer fieles a lo que enseña la Iglesia, a lo que propone el Evangelio, pero proponiéndolo de una forma atractiva, nueva, atrayente, pero sobre todo fiel al propio Evangelio? Porque si no, a veces podemos licuar el café, ¿no? Aguar el café. Sí, ciertamente. Cuando hablamos de adaptación, no hablamos de dejarnos llevar por las modas, ¿eh? Estamos hablando de adaptar ese evangelio, esa esencia que queremos vivir en el momento que nos toca vivir y en el contexto que nos toca vivir, que es nuestra cultura, ¿no? Entonces, bueno, no se trata de descafeinar el mensaje, sino precisamente cafeinarlo. Hay caminos, ¿verdad? Caminos que podemos recorrer para saber si estamos siendo fieles a nuestra tradición más genuina, ¿no? Yo creo que uno de los caminos, como estaba diciendo, es la renovación espiritual de cada uno, ¿no? Tenemos que fortalecer nuestra vida interior, nuestra vida espiritual. Ahí podríamos hablar de la necesidad que todos los cristianos tenemos de vivir nuestra fe, la oración, la celebración litúrgica, los sacramentos. Y por otro lado, pues hay otros caminos también que nos van a ayudar siempre a volver a lo esencial. Uno de ellos, sin duda ninguna, es acercarnos y frecuentar a los pobres. Yo creo que ese camino también es muy importante. Habla de generosidad, habla de gratuidad. Cuando ponemos el foco en las personas que peor lo pasan, cuando tratamos de volcar nuestra vida también hacia los que más lo necesitan, nos damos cuenta de que muchas cosas quedan en un segundo plano y volvemos más a lo esencial. Y frecuentar a los pobres y ayudar a los necesitados, que son esas obras de misericordia clásicas, ¿verdad? Lo que hacen es certificar que ese amor a Dios, a quien no vemos, pues lo certificamos en aquellos a quienes sí vemos, ¿no? En nuestros hermanos. Entonces, bueno, el camino de la evangelización hoy creo que pasa por vidas que sostengan lo que dicen nuestras palabras, ¿no? Y uno de los caminos más claros y más evidentes y más transparentes, cuando en la Iglesia hombres y mujeres de Dios, arraigados en Dios, se dedican con generosidad a amar a los hermanos, ¿no? Y amándolos en los más pobres, ahí encontramos un camino seguro para hacer verdad lo que decimos con la boca, ¿no? Ese es otro camino, ¿eh? Otros caminos hay también, el camino de la belleza, podríamos hablar, ¿verdad? Podríamos hablar de muchos caminos que nos hacen hoy llegar a Dios y hacer que otros lleguen a Dios, ¿no? Y proponer el Evangelio en el momento en que nos toca vivir, ¿no? Pues, don Fernando, dar la esperanza, de alguna manera. Con eso nos vamos a quedar. Don Fernando Prado, obispo de San Sebastián, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Un abrazo fuerte. Gracias. Muy bien, gracias a vosotros. Buenos días.